¿Cómo están? Bienvenidos a Dilemas por Altavoz MX en este 2026, un año que será evidentemente fundamental y muy importante para muchos temas, uno en particular que hoy está ocupando los periódicos a nivel nacional, la prensa a nivel nacional, internacional también, por supuesto, es la posición que está fijando Estados Unidos con distintos países, dentro de ellos, por supuesto, la cercanía que tiene con México es un tema muy importante. Hoy está con nosotros el senador Waldo Fernández, a quien le doy la bienvenida. Feliz año, Waldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz años a ti, a tu auditorio. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo, aunque luego me sacas cosas que no quiero decir, pero bueno, espero portarme bien. Que además, para bien o para mal, tú me dirás, eres presidente de la Comisión de Seguimiento al Temec en el Senado. Me gustan los problemas, oye, hermano. Así busco a ver dónde va a haber, pero ahí voy. ¿Los buscas o te buscan? No, fíjate que realmente cuando me dieron la comisión del TEMEC, vislumbrábamos la posibilidad del triunfo del presidente Trump. Sí. Y dentro de las negociaciones dijeron, oye, pues el perfil más pro-IP que tenemos en la coalición eres tú, la otra tal vez es Jade Cole, pero no le tocaba al PT. Sí. Entonces eres tú. Y vislumbrábamos un escenario complejo, pero pues francamente no veíamos esto, porque lo de hace unos 3 días de ponerle aranceles a aliados históricos de los Estados Unidos por el tema de Groenlandia es un asunto inédito, pero lo más interesante de eso es que le pone aranceles a Reino Unido, que es el aliado histórico incondicional de los Estados Unidos. Reino Unido ha acompañado a la Unión Americana a todas sus guerras. Sí. Después de que se independizaron propiamente del Reino Unido. Pero desde la Segunda Guerra Mundial para acá, Reino Unido nunca ha cuestionado ninguna de las guerras o de las andanzas militares de los Estados Unidos y la ha acompañado. Entonces es muy interesante que a tu aliado histórico le hagas eso. Y hay otro asunto de geopolítica. Estados Unidos es el ejército más importante del mundo, sin duda. Pero entre los sancionados tienes al cuarto, al sexto, al séptimo, o sea, y ya en número, toda la OTAN sin Estados Unidos, contra Estados Unidos, en número de integrantes militares, la OTAN tiene más. La OTAN tiene 300 bases norteamericanas allá. O sea, es un asunto verdaderamente complejo. Hace unos días el Papa León, Sí, León, sí. León, el Papa León dijo que estábamos en un escenario muy parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Y parecería exagerado, pero realmente que el aliado más importante de Europa opere contra una parte importante de Europa es un escenario que yo no había previsto ni me lo hubiera imaginado jamás. Y nos recibe el año además con lo de Venezuela, que suele ser de esas noticias 3 de enero, para empezar el año movidito, ¿no? Se esperaron después del fin de año. ¿Cómo ves el tema de Venezuela? Pues mira, Venezuela hay que verlo desde 2 ópticas. Primero, si es una agresión a un país bajo una dinámica donde violas el derecho internacional. Sí. Pues eso es evidente. Sin embargo, pues a mí me parece que la dictadura no hay nada que defenderle. O sea, no hay mucho. Es una dictadura. Aunque hablaba de un proceso democrático, pues ahí es muy complicado. Aquí el tema es el ataque a un país a través del esfuerzo militar, que eso es lo que pone en tela de juicio, porque sobre todo los Estados Unidos se habían caracterizado por ser una potencia benigna. Sí. No, eran el policía del mundo. Ante esto, bueno, pues evidentemente genera incertidumbre esta potencia benigna, pero bueno, habrá que ver en qué termina. Creo que al final de cuentas se llevaron a Maduro y el régimen se quedó. Sí. Entonces habrá que ver cómo va funcionando. Pero pues los Estados Unidos en su dinámica dicen tener pruebas de que Maduro estaba perpetuando actos delictivos. Pues habrá que esperar los procesos judiciales allá. Aunque de facto, pues el proceso empieza viciado porque fuiste y te trajiste al presidente. Y hoy abiertamente dicen que fueron por el petróleo. Muy abiertamente. Bueno, ¿no? El presidente Trump en algunos videos ha dicho eso, la parte del petróleo. Que él habla de que se le debe una indemnización a las petroleras norteamericanas, que hace 25 años les quitaron el petróleo. Pues ya se empiezan en asuntos de justificación interna y global y todo. Pero creo que lo que ha hecho muy bien la presidenta es definir, nosotros tenemos que defender el espacio soberano de la comunidad internacional y hacia allá va, no es tanto el tema de lo que sucedió con Maduro.
Y arrancaba por esto, porque quiero traerlo hacia México, que salpica hacia México, le hace un guiño, Trump, incluso hay prensa que le pregunta qué va a hacer con México, y él señala que hay gente en México, específicamente los cárteles, que gobiernan este país y que por ello habría que hacer algo, fueron las palabras de Donald Trump. Pero ¿Cómo tomas es esto? una declaración que se extralimita. No estamos en esas condiciones, esa es la realidad. Una cosa es que tú te toque accidentalmente en una carretera un robo o algún incidente de seguridad, a decir tal franja territorial del Estado mexicano lo tiene dominado un cártel. Eso no hay. Simplemente los estados que tienen mayores problemas, ¿dónde están los narcotraficantes? Pues no sabes dónde están. No tienen un cuartel. No tienen un espacio territorial. Como si, por ejemplo, cuando la guerra de Afganistán, no recuerdo si eran los kurdos, fue hace muchos años, sí tenían un espacio de Afganistán, ellos tomado, y que fue donde atacaron los Estados Unidos. En México no hay esas condiciones. No hay. Yo te pregunto a ti, oye, ¿quién opera, por decir, en Nuevo León? ¿Dónde están? O en Michoacán, ¿dónde están? ¿Dónde está la franja territorial? ¿Qué espacio territorial tienen? No hay un espacio total tomado. Lo que hay es un espacio de logística, en su caso, para eso, que también en el Estados Unidos hay un espacio de logística. Cuando tú pones... Hoy, vamos a pensar que hoy llega 1 kilo de marihuana a la frontera de Estados Unidos. Ya está ahí. Está en Laredo. Y de repente en la noche está en Seattle. ¿Cómo llegó a Seattle? Se fue caminando solo la marihuana. Pues evidentemente también hay espacios de logística. Entonces es un asunto muy diferente, en mi opinión. Hay que respetar lo que declara el presidente Trump. Primero que nada porque es el presidente electo por un pueblo aliado, que son los Estados Unidos. O aliados comerciales al menos. Entonces hay que tomar las cosas con calma. Pero sí, en mi opinión, no estamos en esas condiciones. Vamos a pensar que hubiera una incursión armada. ¿A dónde van a ir? O sea, ¿a qué lugar del país van a ir? ¿Dónde van a estar? No hay esas condiciones. Analistas geopolíticos dicen que esta relación, que además ha estado tensa en distintos momentos, no se negocia en los discursos de Trump, sino en el poder real que establece Estados Unidos sobre México de esta entrada. ¿Qué posición en el TEMEC, relacionado al TEMEC, por supuesto, y otros temas con Estados Unidos, juega México frente al Estados Unidos de Donald Trump? ¿Qué es la posición? ¿Qué posición está jugando? Es que, a ver, hablan muchos del el estado profundo. Los analistas internacionales dicen que en todos los estados del mundo hay un estado profundo, que es el establishment, los que verdaderamente entienden los controles, los que dominan la economía, etcétera. A mí me parece un tanto cuanto fantasioso cuando hablamos de este estado profundo. Yo lo que sí creo es que hay intereses económicos que son tan fuertes que pueden de alguna manera orientar, manipular o incluso deteriorar ciertas políticas públicas. Vámonos a un caso, los medicamentos. No hay un problema en el mundo de desabasto de medicamentos que sí hubo cuando el COVID. Cuando el COVID, pues todo el mundo se puso a fabricar vacunas, entonces hubo otros medicamentos que ya no. Ahorita ya no hay desabasto. En México hemos tenido un problema porque las 4 comercializadoras que tenían los derechos para los medicamentos, pues han estado tratando de tumbar el proceso porque ya no tienen esas ganancias que tenían. Vámonos al caso de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las industrias más importantes en Norteamérica? Primero, pues la industria armamentista. Los que fabrican armas, ¿no? Sí. De todo tipo de armas. Segundo, la industria automotriz. Es la industria que mueve a los Estados Unidos y que mueve al mundo. Durante mucho tiempo fueron líderes las 3 compañías emblemáticas y hoy de repente aparece Tesla que, aunque Elon Musk es sudafricano, sigue siendo norteamericana. La industria armamentista tiene poca relación con México de manera directa, pero sí hay insumos que México genera para allá. Uno de ellos es pues, el acero, sí. Tal vez el aluminio, algo de manufactura, etc. En la industria automotriz somos un socio clave. Entonces, ellos quieren que siga el TEMEC. Quieren que siga funcionando el TEMEC. Lo que yo veo es que el presidente Trump está llevando su discurso a sus compromisos de campaña. Acaba de presionar para disminuir el costo de los medicamentos. Eso es, estás viendo a un presidente de ultraderecha
actuando como si fuera de izquierda. Dentro de la izquierda de lo que es Estados Unidos y como la que es de México. Nosotros somos un país capitalista. Nuestra izquierda es mucho más moderada que la izquierda de otros países, igual la norteamericana. Pero acaba de dar un giro hacia, te voy a obligar a que bajes los medicamentos. Está dando otro giro para bajar las comisiones. Su pleito con el de la Fed es bajar las comisiones para las clases medias de los Estados Unidos. Entonces yo lo que veo es que es un presidente que está muy enfocado en lo que él cree que puede conectar a la economía de los Estados Unidos, en sus compromisos de campaña. Finalmente es empresario, entiende el mercado y si él palpó, me imagino, en campaña las necesidades de la gente. Respecto al asunto del TEMEC, yo estoy tranquilo. Sí creo, y lo digo, lo dice Waldo Fernández en lo personal. Ya estoy como Hugo Sánchez hablando en tercera persona de mí mismo, ¿no? Pero saludos a Hugo Sánchez, que por cierto es mi ídolo. Qué jugadorazo y qué tipazo. Pero bueno, esto lo digo a título personal, no lo digo como presidente de la comisión del TEMEC, sino yo, en mi opinión, lo que acaba de hacer Canadá, de ir con China, con el tema automotriz, uno de los sectores más sensibles de Estados Unidos, sí puede abrir el escenario para un acuerdo bilateral con México y Estados Unidos. Y la verdad creo que hasta nos puede ir muy bien. Ahí habrá que ver qué pasa. No queremos romper con Canadá y Estados Unidos, pero me parece que es innecesario ir a abrirle a Canadá a la industria automotriz. La confrontación no es la mejor arma cuando enfrentas al presidente Trump. Me parece que la mejor arma es la realidad. Y la realidad es que Estados Unidos, México y Canadá han hecho un gran negocio con el TEMEC y el TEMEC tiene que seguir adelante. ¿Qué posición política tomará el Senado referente? Ya el Senado como una cámara, la cámara alta, pero ¿qué posición política toma frente a esto que está sucediendo y sobre la mutua necesidad entre ambos países de sostener un TEMEC fuerte? Pues mira, nosotros ya tomamos una definición interna en el asunto del TEMEC. Incluso yo mismo solicité que le impusiéramos aranceles al acero norteamericano en reciprocidad a lo que están haciendo con el acero mexicano. Ya hicimos un diagnóstico, pero lo que nos dice es que la cooperación nos ha ido muy bien con el TEMEC a ellos. Nosotros les ayudamos a contener la inflación. Ellos nos han ayudado a generar trabajo y riqueza en el país. Entonces, es un mecanismo muy positivo para ambas partes. ¿Qué esperamos? Ver que se abra la revisión. Tenemos un año en la revisión del TEMEC. O sea, no se ha abierto el capítulo de la discusión, pero tenemos un año hablando del TEMEC. ¿Qué esperamos? Que se abra la discusión en junio, que salga rápido, pero también hay que entender, porque me preguntan muchos empresarios, ¿cuándo se va a acabar estos periodos de incertidumbre? Nunca. Lo que nos ha demostrado el presidente Trump es que pues, él lo que piensa, lo dice. O siempre que dice algo hay una estrategia detrás. Entonces, creo que nos daría la certidumbre del documento firmado, pero pues siempre va a estar esta relación que la presidenta lo ha hecho muy bien, lo ha hecho excepcionalmente, pero hay que tener paciencia. Hacia allá iba justamente la posición de la presidenta. Para uno es una posición estratégica de poder torear a alguien tan incesante, tan intenso como Donald Trump y con el discurso encima de Donald Trump, que no es necesariamente es lo que termina siendo, y otros con una posición de debilidad frente a Donald Trump. ¿Cuál es la posición de la presidenta? Mira, vamos por partes. México no es Venezuela, no es Irán, no es creo que, ¿cuál fue el otro país que atacaron? Bueno, no recuerdo el nombre, pero México no es Venezuela y no es Irán en el concierto internacional. México tiene una presidenta electa bajo un proceso democrático intachable. Nadie cuestionó a la presidenta. Segundo, la historia política de México nos ha demostrado que es un país querido en el mundo. Tú me imagino que has tenido la oportunidad de viajar al extranjero y cuando dices que eres mexicano, la gente se expresa muy bien de nosotros y siempre tuvieron un pariente que fue acogido aquí, que fue refugiado, que estuvo de paso, que vienen a Cancún, no vienen tanto a Monterrey porque no han acabado el metro. No es cierto, no, pero... es otro tema. Pero vienen para acá. Entonces, México tiene un liderazgo moral en el mundo importante. Muy probablemente en América Latina. Es más, en toda América, en todo el continente americano, no hay una cultura más importante que la que tiene México. La prehispánica, su historia, etcétera. En Estados Unidos, aunque es un país también antiguo, no se compara con la cultura que nosotros tenemos y esta bonomía que ha generado el país. La otra situación es, ¿cómo vas a negociar? Tienes que negociar con la realidad. O sea, ¿de qué te sirve salir y aventarte el tweet que se aventó, creo que fue Petro,
No me voy a poner de rodillas. Y 6 horas después decir, bueno, ándale, mándame el avión. ¿O de qué te sirve lo que decía Maduro? Venga por mí. Pues ándale, ahí estás, ¿no? Ahí fueron. O sea, las barabatas no funcionan. Pero aparte, nosotros tenemos una ventaja sobre el resto de los países. Somos los vecinos de los Estados Unidos. A Estados Unidos lo que menos le conviene es generar inestabilidad en su vecino del sur, porque esta inestabilidad, ¿qué es lo que generaría? Pues problemas de migración para ellos. Migración de todo tipo. Imagínate que hubiera una incursión armada. Pues te vas a empanicar, ¿no? Entonces, ni a ellos les conviene. Pero adicionalmente, yo sí veo que el presidente Trump, cuando habla de México, sí le habla mucho más bien a su base electoral. Más que otra cosa. Hay que ser prudentes, pacientes, pero al final de cuentas la presidenta lo ha hecho muy bien. El 87% de las mercancías que van a Estados Unidos llegan sin arancel. El presidente Trump, estas armas de los aranceles las ha utilizado para presionar en el mercado global. México no es que se haya alineado a los caprichos del presidente Trump, porque como tal no hay un capricho. Pues es una relación, una agenda bilateral donde el presidente Trump dice, ayúdenme a detener el fentanilo. Y la presidenta dice, está bien, nomás ayúdame a detener el flujo de armas. Y ambos se han disminuido. Porque nadie ha dicho que también el flujo de armas a México se ha disminuido. ¿Y cómo lo han disminuido? Pues porque ellos nos están ayudando, ¿no? Y es la primera vez, tú eres muy joven, pero es la primera vez que yo escucho... No tanto, más o menos. Vamos a dejarlo que eres joven. Yo tengo como 7 cirugías, ¿no? Pero es la primera vez que yo escucho a un presidente de los Estados Unidos reconocer su problemática en el tema de drogas. O sea, reconocer, nosotros también estamos generando un problema. Y eso no había sucedido nunca en la historia. Entonces, yo entiendo que de repente quisiéramos el tweet, el incendiar. No hay necesidad. Porque tampoco hasta ese momento no ha habido más allá de que discursos y presiones a través de aranceles, pero hasta ahí. Alrededor del TMEC, ¿cuál sería el puerto seguro al que tendría que llegar esta relación México-Estados Unidos o un puerto que se pudiera considerar exitoso alrededor de esto? Mira, que las cosas queden en el estado que tenemos, que no se inflinjan aranceles a ninguno de los sectores ya negociados. Concretamente, si en este momento rescatamos el acero y el aluminio, simplemente estamos una negociación más que exitosa. Tampoco se trata de sacrificar todos los sectores por dos, pero finalmente creo que tú lo que hiciste es firmaste un contrato, pues celebra la palabra firmada en el contrato, que hay que decirlo, el último TMEC lo firmó el presidente Trump. Sí. Siendo presidente. Entonces, eso me parecería que sería lo más valioso. ¿Qué puede ser muy exitoso? Bueno, pues modificar ciertas cosas. Cuando en la negociación pasada aumentaron las reglas de contenido nacional, en México era una tragedia. ¿Cómo? No vamos a poder. Pues somos el principal socio comercial de los Estados Unidos después de esa modificación. O sea, si te obligan a tener más contenido local, te obligan a generar empleo, a generar conocimiento, a generar industria. Eso no es malo. Entonces yo creo que lo mejor sería quedarnos en el estatus en que tenemos. Abrir un proceso de renegociación es muy complicado, César, porque tendría que pasar por el Senado mexicano, sí, pero también por el norteamericano. Y no sé cómo esté en este momento la presidencia del presidente Trump y si tenga las condiciones, las fichas para que el Senado lo valide su renegociación. En el caso de Nuevo León, estando tan cerca de Estados Unidos, uno de los estados más cercanos a la primera frontera de Estados Unidos, ¿qué pasa con Nuevo León, con los empresarios de Nuevo León, con la incertidumbre que se genera alrededor de todo esto? Pues mira, la verdad es que he estado en diálogo permanente con ellos. Estamos viviendo un momento de incertidumbre, pero la economía sigue funcionando, siguen trabajando, siguen operando. Creo que les generó más incertidumbre el asunto del impuesto sobre nómina que traía el gobernador, porque aparte parecía que el PRIAN que el MacPRIAN se iba a volver a casar. Luego ya se separaron, pero las primeras 2 semanas pues estaban todos muy calladitos, como que sí iba. Ellos entienden la dinámica del TMEC. No se han detenido sus exportaciones, salvo los 2 rubros, el acero y el aluminio. No se han detenido, entonces están tranquilos y de alguna manera nos hemos ya acostumbrado a que la relación con los Estados Unidos está inmersa a momentos de flujo normal y momentos de rispidez. Entonces creo que están tranquilos. Obviamente lo que necesitamos es que ya llegue junio
del 26 de junio de este año y ya poder sacar adelante el documento final, porque la incertidumbre sí de no poder cerrar la revisión es compleja, aunque yo les he dicho, aún con todo y la revisión, documento firmado, las presiones van a seguir. Yo pensaba que te referías a junio de 2027. Bueno, también algo va a pasar en junio del 27, no sé qué... Por ahí he escuchado algunos rumores, pero déjame ver, ¿no? Pasando justamente a temas de Nuevo León. Si no le echas revientas, no, cabrón. Claro. No puedas aprovechar la visita, senador. Te vimos por todos lados en diciembre. Es ya una apertura más seria a las aspiraciones que aquí dijiste. Déjame que... Bueno, yo ya lo he dicho que me voy a inscribir para el proceso de la Y lo dijiste primero y luego ya... Sí. Lo dijiste Exactamente. Pero déjame te cuento algo. Hubo un momento en diciembre donde estábamos en condiciones de recuperar el acero y el aluminio mexicano libre de aranceles. Entonces hicimos todo un proceso a niveles... En toda la frontera norte estuvimos trabajando con este tema de apretar para el asunto de los aranceles. Lamentablemente, pues, lo de Venezuela cambió. Sí. Digo, lamentablemente para México el asunto de Venezuela... Cambió las prioridades. Cambió las prioridades de los Estados Unidos ahorita. Ahorita están con el tema de Groenlandia. Entonces, estábamos haciendo todo un armado para conseguir rehabilitar y que le quitaran los aranceles al acero y aluminio. Eso no implica que, pues, obviamente, yo quiero ser candidato a gobernador. Creo que tenemos una gran oportunidad. Morena, Verde, PT, juntos. Eso es clave, juntos, ¿eh? Si vamos separados, no vamos a ganar. O es muy difícil poder ganar porque los votos del Verde, Morena y PT son complementarios. Son votos que en Nuevo León particularmente reflejan tres realidades diferentes. Sí. El voto del Verde es un voto más clase mediero e incluso clases altas. El voto del PT es un voto muy ligado a los procesos educativos en el Estado. Y el voto de Morena, pues evidentemente es el voto de la Cuarta Transformación, este voto de las personas que se sienten recompensadas, reconocidas, con voz después de muchos procesos de ignorancia. Entonces es bien importante ir juntos en esta elección y que sea quien vaya a abanderar el proceso, pues tenga un acompañamiento de los otros 4 aspirantes que aparentemente que se mencionan. Somos 5 ahí y hay una gran oportunidad. La otra es, pues veo que al final de cuentas Movimiento Ciudadano y el PRIAN tienen un proceso de estancamiento. Están pagando también de alguna manera los procesos de malos gobiernos o el desgaste normal que tiene el gobierno. Morena, Verde, PT no tienen ese desgaste en Nuevo León. ¿Con cuántos votos se gana la gubernatura de Nuevo León? El Senado lo ganamos con 850,000 en una elección cerradísima. Sí. Yo calculo que la gobernatura se va a ganar entre 850 y 950,000 votos. Que la última Samuel la gana con un poco más de 1 millón. No, Samuel ganó con 700. El que ganó con 1 millón fue el Bronco. El Bronco. Samuel creo que sacó 780. Si mal no recuerdo. Más o menos. Más o menos. El que sacó 1,200,000 fue el Bronco. Lo que pasa es que acuérdate que cuando Samuel jugaron 4. Cuando el Bronco jugaron 3. Con Samuel jugó Morena, la coalición de Morena. Jugó el PRI solo, el PAN solo y Samuel solo. Con el Bronco era el Bronco, PRI, PAN. Porque estaba en ese tiempo el PRD, pero pues era una fuerza... Y Morena era una fuerza en construcción. Entonces, sí, más o menos yo calculo que 950,000 votos la aseguras. La última fórmula que han usado los que hoy se convirtieron en gobernadores eventualmente... Parece que la fórmula es pegarle al gobernador en turno, ¿no? Lo hizo Jaime Rodríguez con Medina, lo hizo Samuel con el Bronco, pero no lo estás haciendo tan abiertamente tú en esta misma fórmula. ¿Ya no crees en esta fórmula? Pues lo que pasa es que, mira, veo 3 cosas. Primero, no es solo Samuel. O sea, llevamos 10 años de conflicto político. La gente no se acuerda, pero quien le ha estado saboteando al titular del Ejecutivo cosas es el Congreso. Sí. Los 6 años del Bronco fueron de conflicto. Se pusieron de acuerdo al final. Hasta hubo candidatos. Hubo alianzas, sí. Del Bronco en el PAN. Pero 5 años fueron de conflicto. El propio Manuel González terminó siendo candidato del PAN. Exactamente. La otra es... en la parte de Samuel... Pues yo he sido muy crítico de Samuel... en toda esta parte de lo que a mí me parece la frivolidad, el ponerse fechas, etcétera. Pero luego está por la parte del PRIAN. También estos, de alguna manera, llevan años en el poder y no han logrado transformar al Estado. Entonces creo que sí tenemos que entender la responsabilidad de la conducción política de Nuevo León es de Samuel García.
No hay duda. Él es el gobernador. El gobernador cuando se levanta y se está rasurando, tiene que pensar en gobernabilidad antes de que pensar en las redes sociales o el discurso, el mensaje, etc. La responsabilidad de lo que ha sucedido con el boicoteo a través del Congreso es del PRIAN, porque ellos han tenido la aritmética ahí. Y lo que es muy importante es distinguirnos de ambas opciones políticas, porque también va a ser una elección a tercios. Sí. ¿No? O sea, hay una realidad. Pues del PRIAN solamente hay un candidato, que es Adrián. Tiene una base electoral importante. De MC tiene otra parte de tercio. No sé quién vaya a ser su candidato o candidata. Ayer vuelven a insistir, o creo que hoy vuelven a insistir con el tema de la ley Mariana, MC. Yo estoy en contra de eso. No solamente... Voy, dame espacio, voy. Bueno, entonces me callo. Pero al final de cuentas, el asunto es... Los problemas de Nuevo León... Claro. No son solamente de esta administración. Tenemos inmersos en problemas. Vamos para 16 años. 6 de Rodrigo Medina, 6 de Jaime Rodríguez y 4 de Samuel. Y los últimos 10, un actor medular para estar bloqueando, que ha querido gobernar, ha sido el Congreso del PRIAN, que cuando estaba Rodrigo le daban todas las condiciones, la deuda y todo, claro. Pero ahora lo han estado bloqueando. Entonces hay que poner también las cosas en su real tesitura. En ese sentido, también platicar del escenario político y cómo se vislumbra hacia allá. Y el metro es hoy el tema más comentado, ¿no? No va a estar el metro para el Mundial, pero parece algo... Es una crónica previamente anunciada. Lo que pasa es que somos un estado fachada, César. O sea, creemos que si porque acabamos el metro a tiempo, vamos a cambiar las dinámicas sociales. Nuevo León es el estado más caro del país, donde a las personas no les alcanza el dinero. 8 de cada 10 dicen que no les alcanza el dinero. Y somos de los estados con mayor rendimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos una versión mercantilista del gobierno. El metro lo quisieron hacer insignia. Mira, vamos a ser primero. Nos tocaron malas elecciones. Perdón, con todo respeto. O al menos a mí, yo no las sigo. Ningún aficionado de Túnez... Ningún aficionado de Japón, y no sé cuál es el otro equipo. ¿Sudáfrica? De Sudáfrica, que va a venir. Y Corea también. No es Corea, se me hace. Es Corea, sí, Corea. Que vaya, bueno, ninguno de los aficionados que vaya a venir a Nuevo León va a venir por el metro. Claro. Vienen porque van a ver un evento futbolístico y quieren ver a su equipo jugar en otro país. Punto. Pero aquí entonces, como somos un estado fachada, pues vamos a hacer un metro que no es un metro, es un monorriel que tiene sus dificultades técnicas, que hay que decirlo. Claro. Ojalá funcione bien. Y en este estado fachada, ahí detrás de estas columnas del metro, encerramos la marginación, ocultamos la pobreza, ocultamos el déficit de servicios públicos que hay con el sistema de movilidad. Es un asco Nuevo León, ¿no? Ocultamos la contaminación, ocultamos las finanzas. No hay dinero en el estado. Llevamos 4 años peleándonos por un presupuesto que no pueden sacar. Y entonces, ¿qué sucede? Se te cae la fachada. No terminas el metro y entonces de nueva cuenta vuelven a surgir las carencias. Pero así ha sido históricamente con otras cosas. La presa Libertad. La presa Libertad la cuestionaba el gobernador. Sí. Los recursos para la presa Libertad los conseguí yo siendo funcionario estatal. No, yo hice la negociación con la federación, ¿no? Volvemos con la presa, estado fachada, y entonces ahí cuando empieza a hablar la presa, encierras todas las carencias que tienen más de 10 años que no solventamos. Ya requerimos entender que para sacar adelante a Nuevo León tentamos que entrarle a esos 5 temas de fondo de manera puntual. La seguridad, no le niego a los alcaldes del PRIAN, de MC y de Morena, parte del éxito. No le niego al gobernador parte del éxito que estamos viendo, pero hay que decirlo. Cuando llegan a un acuerdo político, viene la federación, viene gobernación, los pone en la mesa todos, se reinstalan las mesas de coordinación y a partir de ahí las cifras delictivas disminuyen. Tuvo que venir la federación a coordinarlos. Entonces, ¿para qué escogemos un gobernador si siempre tiene que venir la federación a salvaguardar los intereses del Nuevo León? Eso es un asunto muy complicado. Morena, Verde, PT. Parece ser que al menos Verde y PT tomaron una fuerza en esta última elección que quizá no tenían en anteriores elecciones, al menos no en números, no en posiciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lograr que esta alianza llegue al 2027 unida, fortalecida y que no sea como se ha estado vislumbrando en otros estados, que Verde juegue solo o el PT juegue solo? Mira, yo he hablado, pues el profe Beto es mi compañero en el Senado.
Yo estoy muy agradecido con él y con la maestra Alberto Lupita. Naya del PT, sí. Y casi nadie lo sabe. Yo iba siglado PT. Sí. Sí, es que como que en Morena no me querían, compadre. O sea, a ver, síguenlo. No, no es cierto. Es que en el acuerdo nacional, Nuevo León era un estado menos competitivo. Sí. Originalmente yo iba siglado PT. Y en el PT estaba el mismo acuerdo. Pues con la dirigencia nacional de Morena. Si ganas, te vas a quedar en la banca del PT. Finalmente terminé en el Verde y se mantuvo el acuerdo. Pero yo he hablado mucho con el profe Beto. Obviamente hablo con la dirigencia del Verde, la presidenta del Verde es mi compañera en el Senado. Hablo con Adán Augusto, que para efectos prácticos también es mi coordinador. Y todos tenemos muy claro que en Nuevo León tenemos que ir juntos. Ahorita hay un poco de ruido con la reforma política. Sí. No hay documento, no hay iniciativa, no hay dictamen. Lo que hay es una conversación o una plática que trascendió. El Verde, el PT y Morena están consolidadas como fuerzas importantes en todo el país. Pero, insisto, tienen que ir juntos. Ya lo vimos en Veracruz. En Veracruz el PT le fue muy bien. Sí, muy bien. Morena retuvo muchas cosas. El Verde creció porque iba con Morena. Pero si hubieran ido juntos, no hay oposición. Entonces es lo que tenemos que entender en Nuevo León. Yo lo que estoy cierto es que en Nuevo León, al menos, vamos a ir juntos. En el resto del país no te lo puedo decir, pero en Nuevo León vamos a ir juntos porque el profe Beto, la maestra Lupita, el PT quiere ir con Morena y con el Verde. Porque la dirigencia nacional del Verde quiere ir con Morena y porque Morena quiere ir con el Verde y con el PT. Entonces en Nuevo León sí se van a dar las condiciones, sea quien sea el candidato o la candidata. Eso sí te lo digo. Vamos a ir juntos y muy probablemente en una coalición total. Ahora sí vamos con la ley Mariana, que ha sido multicomentada, sobre todo en las últimas semanas, que para efectos prácticos es pues la paridad absoluta y total en el 2027, donde sean puras candidatas mujeres, que evidentemente eso te afectaría a ti, le afectaría a Adrián, le afectaría a otros que aspiran a ser gobernadores de Nuevo León. ¿Qué opinas de la ley Mariana? Mira, por principio de cuentas, pues es un asunto de aritmética en el Congreso. La gente de Nuevo León decidió votar por unos diputados de todos los partidos y diputadas, y si ellos transitan la ley, pues tenemos que... te aclimatas o ya sabes qué pasa, ¿no? Entonces habrá que ver. Yo no veo esas condiciones. Dicho lo anterior, respetando el espacio del Congreso, pues está mal, porque si tratas de sacar de la carrera... no se trata de imponer un género, en mi opinión. Que bueno, dices tú, oye, pues hay una deuda histórica contra las mujeres, que se imponga un género, pudiera ser. Se trata de imponer una candidata. Y eso es lo que es delicado, porque entonces deja sin opción democráticas al resto de la ciudadanía. La Mariana es muy respetable, su interés, que participe y todo, pero bueno, pues debe de participar bajo las reglas que están impuestas actualmente. No se trata de imponer a una persona en detrimento de la democracia, porque la opción democrática ha estado ahí. Y en Nuevo León ya ha habido candidatas mujeres a la gobernatura. En la pasada estuvo Clara con una gran posibilidad de haber ganado. O sea, era muy competitiva. Entonces, creo que ese asunto sí está rebasado. Habrá que ver lo que decidan las y los diputados. No es fácil para las mujeres en el Congreso esta ley. Para los hombres es más cómoda, pero para las mujeres no es fácil porque ellos tienen años de lucha. Y entonces, pues, los tratan de meter en una contradicción a las mujeres del Congreso de cómo voy a votar en contra del tema de las mujeres, aunque ellas saben en su psique que, pues, en el trasfondo es que quede Mariana. Es muy interesante las presiones que sufre un legislador. No quisiera estar en sus zapatos, aunque he estado muchas veces en esas condiciones votando cosas que tienes que salir a explicar. Aparte, te sientes cómodo en la incomodidad, ¿no? Sí, a mí me encanta el conflicto, ya lo sabes, ¿no? Si no me estoy peleando, no soy feliz, hermano. Pero, mira, uno de los momentos más difíciles que viví en el Senado fue la reforma judicial. Sí. No sabes la clase de mensajes que recibía de las personas. Y cuando me ponía a explicarles, oye, pero es que esto no trata de esto, no trata de esto, no trata... no te voy a decir que convencía al 100%, pero yo creo que un 40% de las personas que me decían que no, sí les pude explicar el sentido del voto. Hoy incluso me siguen mandando mensajes, me mandaron mensajes navideños. Entonces, siempre es importante explicar el porqué, el razonamiento de cada votación. Pero las presiones son complejas. Hoy viene otro proceso, la reforma electoral. Vamos a ver cómo llega el dictamen. Pero yo estoy cierto. Yo conozco muy bien a la gente. Acabo de estar con Luisa, que es la presidenta de mi partido. En su programa. Luisa es una mujer de acuerdos. La moreniza, ¿o cómo se La llama? moreniza, sí. ¿Verdad? Es que, por cierto, me divertí mucho. Es una mujer de acuerdos, es una mujer que entiende. La dirigencia del Verde es un partido espectacular. También son de acuerdos. El profe Beto, pues, tiene toda la experiencia del mundo, la serenidad. Entonces, vamos a llegar a un buen punto. Vas a ver.
la posición de Monterrey, la candidatura de Monterrey suele ser medianamente una dupla gubernatura Monterrey que pueda fortalecer o puede incluso disminuir posibilidades de los aspirantes. ¿Cómo ves Monterrey en la coalición de Morena, Verde y PT? ¿Y quién se puede vislumbrar ahí? Mira, pues obviamente hay 5 aspirantes a la gobernatura. Habrá que ver de los 5 quiénes son elegibles para poder... ¿Quiénes son los 5? Pues yo veo a Judith, que ya lo ha dicho, a Andrés Mijes, que ya lo ha dicho, Clara Luz ya lo dijo, Tatiana, pues no tengo claro si ya lo dijo, pero pues yo la veo a Tatiana. Siempre, claro. O sea, la verdad, y me veo a mí. Habrá que ver quiénes de los 5. Pues nosotros de alguna manera, por esta intención de participar, traemos algún tema mediático acompañándonos y una base general de conocimiento. Sí. Puede que surja algún valor adicional para Monterrey que no esté yo viendo ahorita que quiera participar. Pero de estos 5 habrá que ver quiénes son elegibles para poder jugar Monterrey. Aunque la vez pasada jugaron viviendo en San Pedro y todo, tienes que... Parte del fracaso de simular un domicilio es ese. Pues como no vives ahí, claro, te pasa eso. Entonces habrá que ver primero cómo queda el proceso interno y quién puede ser elegible para participar y bajo qué condiciones. Hoy, escúchame bien, hoy, porque esto cambia. Hoy, 20 de enero. 20 de enero. Hoy se ve más difícil ganar Monterrey que la propia gobernatura. Sí, totalmente. O sea, hoy. Pues esto va cambiando. Yo recuerdo... Pues en Nuevo León, si algo nos hemos caracterizado es que los últimos 3 punteros no han ganado. No ganan, sí. Fernando Elizondo salió muy arriba de Rodrigo Medina y ganó a Rodrigo Medina. No recuerdo la de Nati, para que te echo mentiras, pero sí me acuerdo la de Fernando. Ivonne Álvarez salió muy encima de Jaime y ganó Jaime. Clara Luz y Adrián estaban muy por encima de Samuel y ganó Samuel. Entonces son fotografías del momento, pero te digo, hoy pareciera mucho más difícil ganar la alcaldía de Monterrey que la propia gobernatura. Y habrá que ver. Yo creo que el asunto es, si en la mesa todos entendemos que la prioridad es que llegue la 4ª transformación a Nuevo León, si es necesario jugar, y lo digo con todo respeto, hasta de regidor hay que jugar para llevar votos para esa causa. Entonces habrá que ver si logramos hacer esta composición, que yo estoy cierto que las 4 aspirantes que mencioné tienen la madurez. Ya no somos tan jóvenes. Son mucho, Mijes y yo somos mucho más viejos que las damas, hay que decir. Sí, no me vayan a pegar, sí, ¿no? Sí. Pero creo que ya tenemos esa madurez. Y para muchos, en lo personal, para mí, no estoy tan viejo. Tengo 54 años, 55. No. Pero yo sí me he puesto que esta es mi última participación de todo o nada. Sí, hay que estar el tiempo prudente en política para irse. Y si no, ya terminar mi senaduría. Y tan, se acabó. Creo que saldría no tan viejo de la senaduría. A ver, déjame interpretar esto. ¿Este es tu último proceso electoral? Bajo mi dinámica actual, sí. O sea, yo pensaría es todo o nada en este momento. Si no se da, no pasa nada. Pero también creo que ya le he dedicado 11 años de mi vida a este proceso. Voy a terminar casi 15 años. Creo que es un tiempo suficiente. Ya fui senador, etcétera. Tal vez... al final del proceso alguien me invite a algún gobierno federal. Ahí sí participaría, pero ya no me vería yo estando en la boleta, porque me parece que cada vez que estás en la boleta le estás quitando oportunidades a alguien. Ahora, si llegara a las circunstancias, no hay nadie, bueno, pues y me piden los partidos jugar, lo tendría que hacer. Pero yo sí estoy muy en la dinámica de que este es mi último proceso electoral. Ya nunca había participado. Había sido yo pluri. ¿Sí? De hecho, te voy a contar una historia. Yo fui diputado federal diputado local Hubo un momento, una posibilidad de ser el gobernador interino cuando el tema de Samuel. Entonces iba a ser gobernador iba a ser la trifecta, ¿no? Digo, no se dio, pero hubo una plática muy seria respecto a eso. Y entonces decía yo, oye, va a ser carrera política perfecta, hasta gobernador ¿no? Sin tener que hacer campaña. Sin tener que hacer campaña. Bueno, ahora te tocó hacer campaña en el Senado, lo hiciste bastante bien y probablemente te toque como candidato a gobernador. Waldo, gracias. Bienvenido siempre. Gracias, tipo del no sé si quedó algún tema pendiente, algún viaje a Europa que tengas reciente. No, nada, hermano. Deja andar de grillo. Viajen en paz a Noroña. Oye, lo que sí quería decirte es que si llega una reforma política, claro, me parece, yo voy a poner sobre la mesa algunas cosas. Creo que hay que regular la guerra sucia, porque por ningún lado se habla de ella y hay que regularla. Sí. Hay que regular estos portales de noticias que no son portales de noticias, que son verdaderamente agencias propagandísticas donde se hace guerra sucia y que demerita el trabajo de ustedes, los verdaderos medios de comunicación.
Y me parece también hay que regular las fake news. O sea, tiene que estar esto ahí metido en algún lugar de la reforma, porque yo sí vi cómo en el proceso electoral, incluso hasta los políticos confunden la confrontación directa con la guerra sucia. Una cosa es que yo te confronte sobre tus resultados y la guerra. Creo que sí es bien importante empezar a hablar de eso, si es que llega una reforma política que va a llegar. Porque, híjole, ahora con la inteligencia artificial, ves unos videos, no sé si tuviste la oportunidad de ver unos videos de unos supuestos militares mexicanos peleando con otros, y era mentira. Mi hija me llamó muy asustada, porque ya la inteligencia artificial. Entonces creo que es algo que sí tenemos que poner ahí en algún punto de la reforma. Ese sería mi único comentario, y gracias por el espacio. No, al contrario, siempre bienvenido. Waldo Fernández, senador de la República, y síganle la pista porque Nuevo León 2027 ya no se ve tan lejos. Waldo, gracias. Gracias a ti, hermano. Nos vemos hasta la próxima, la siguiente.